Hola clase, bienvenidos a la lección de hoy. Como hemos visto, desde la antigüedad se ha tratado de averiguar de qué estamos formados, de qué están hechas las cosas. Seguramente el listillo se adelantará a decir que de átomos, y la verdad es que sí, pero no es tan simple como lo vimos en la clase pasada. Los átomos no son simples esferitas, es algo mucho más complejo y en esta clase te explico el camino que se ha recorrido para llegar a la comprensión del modelo atómico actual. El filósofo griego Leucipo fue maestro de Demócrito. A ambos se les atribuye la fundación del atomismo mecanicista. Esta teoría, al igual que todas las teorías filosóficas griegas, no apoya sus postulados mediante experimentos, sino que se explican mediante razonamientos lógicos. Según estos filósofos, toda la materia no es más que una mezcla de elementos originarios, inmutables y eternos, de variados tamaños, siempre en movimiento e infinitamente pequeños, y por lo tanto imperceptibles para los sentidos. A estos les llamaron átomos, que son dos palabras griegas que significan indivisible o sin división. El modelo atómico de John Dalton fue el primer modelo atómico con bases científicas. Propuesto en varios pasos entre 1803 y 1808, su teoría atómica postula que la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos que son indivisibles y no se pueden destruir. Además, indica que existen diferentes tipos de átomos. Los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa y propiedades. Además, estos átomos pueden combinarse en diferentes proporciones de números enteros, originando así diferentes compuestos. Thomson realizó una serie de experimentos en tubos de rayos catódicos, que en 1906 lo condujeron al descubrimiento de las primeras partículas subatómicas, los electrones. Thomson imaginó el átomo como un mar lleno de carga positiva, donde nadaban estas partículas de carga negativa, por lo que a este modelo atómico se le conoce como el pudín de pasas. El siguiente modelo fue propuesto por un alumno de Thomson llamado Rutherford en 1911. En sus experimentos, al bombardear una fina lámina de oro con partículas alfa, observó que se obtenía una deflexión de dichas partículas. Estas se desviaban más de 90 grados. Así, Rutherford determinó que en el centro del átomo debía haber un núcleo que contuviera casi toda la masa y toda la carga positiva del átomo, y que los electrones debían determinar el tamaño del átomo. Gracias a sus experimentos, así comprobó la existencia del núcleo atómico. Sin embargo, sus contemporáneos observaron que si los electrones giraban alrededor del núcleo, al irradiar terminarían por caer hacia el núcleo. Pero con el siguiente modelo propuesto por el físico Niels Bohr en 1913, se explicó cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo. Este modelo tiene como base la cuantización de la energía, es decir, que los electrones se encuentran en cantidades de números enteros en cada órbita, con lo que se mantienen estables sin irradiar energía. Este modelo también explicó que el electrón solo emite o absorbe energía en forma de fotón al moverse entre los niveles energéticos, lo que también resolvió el enigma de por qué los diferentes tipos de átomos presentaban espectros de emisión característicos, y además logró explicar el efecto fotoeléctrico observado por Einstein, que se basa en el mismo fenómeno de absorción y emisión de energía. Si bien este modelo no es el más moderno ni el más completo, es el que estudiaremos un poco mejor, pues es perfecto para entender las características químicas de los átomos y la formación de los enlaces químicos entre estos. Para comprender mejor la estructura del átomo de Bohr, utilizaremos este simulador. Te dejo los links en la descripción. Para empezar, aquí tenemos tres bandejas que simulan contener las tres partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. Aunque aquí las tres aparentan tener el mismo tamaño, la realidad es que un electrón es aproximadamente 1600 veces más pequeño que un neutrón o un protón. Tanto el protón como el neutrón tendrán un tamaño similar. Como recordarás, el núcleo es la zona central del átomo y ahí se encuentran dos tipos de partículas, los protones y los neutrones. La suma de estas partículas nos dará la masa atómica, que aquí se muestra. Si yo pongo un protón, la masa es de 1. Si yo agrego un neutrón, la masa es de 2.
Entonces, la suma de las partículas que se encuentran en el núcleo determina la masa atómica, es decir, la suma de protones y neutrones. Los electrones no aportan a la masa atómica porque, como te he dicho anteriormente, son demasiado pequeños. Como vemos, al agregar un electrón, la masa sigue en 2. Podría agregar otro electrón y la masa atómica sigue en 2. Ahora, la carga eléctrica de un átomo puede ser neutral o formar iones. De estas tres partículas subatómicas, los protones aportan carga positiva, aquí vemos más 1, y los electrones aportan carga negativa. Ahora tenemos una positiva y una negativa, eso nos da un total de 0 porque están equilibradas. Los neutrones no me aportan carga eléctrica, entonces yo podría agregar más neutrones y la carga eléctrica no va a cambiar porque estos no aportan carga eléctrica. Cuando tengo mismo número de electrones y de protones, la carga eléctrica del átomo es neutra o 0. Si tengo más protones que electrones, la carga eléctrica es positiva y se considera que es un ion. Cuando tengo más electrones que protones, la carga eléctrica predominante es negativa y se considera un ion negativo. Si observamos la tabla periódica, podemos armar el modelo de Bohr. Veamos cómo. El átomo de flúor tiene un número atómico de 9. Eso significa que tiene 9 protones que dibujaremos en el núcleo. Pero también significa que tiene 9 electrones. Recuerda que estos se ubican en las órbitas y por niveles. Para saber en cuántos niveles se acomodan estos electrones, observo en la tabla periódica el ordenamiento electrónico. Por el número de casillas que tiene, sabré que existen 2 niveles en este átomo. En el primer nivel hay 2 electrones y en el nivel más externo hay 7 electrones. Así suman en total los 9 electrones que me indica el número atómico. Por último, la masa de este átomo es 19 UMA. La masa se suma calculando protones más neutrones. Entonces, si ya puse 9 protones, el núcleo debe tener 10 neutrones. Y así queda representado el átomo de flúor en el modelo de Bohr. Hagamos un ejemplo más. El átomo de berilio tiene un número atómico de 4. Eso significa que tiene 4 protones que van en el núcleo, pero también me indica que tiene 4 electrones. Estos se ubican en las órbitas. En base al ordenamiento electrónico, sé que hay 2 niveles. En el interno hay 2 electrones y en el nivel más externo también hay 2 electrones. Así sumarán los 4 totales que nos dice el número atómico. Por último, la masa de este átomo es de 9 UMA, redondeando la cifra. Esta corresponde a la suma de protones más neutrones. Entonces, si ya puse 4 protones, debe contener 5 neutrones en su núcleo. Y así quedará representado el átomo de berilio con el modelo de Bohr. Los electrones de valencia son los electrones más externos del átomo y son muy utilizados en química. Por ello, generalmente usaremos un modelo simplificado llamado diagrama de Lewis, que solo muestra los electrones de valencia. Veamos cómo se hace. El magnesio tiene 3 niveles energéticos. En el último, que es el más externo, y contiene los electrones de valencia, hay solo 2 electrones. Entonces el esquema se representará así. En otro ejemplo, el yodo tiene 5 niveles energéticos y en el último nivel que contiene los electrones de valencia solo hay 7. Entonces el esquema se representará así. El diagrama de Lewis también me permite identificar fácilmente la formación de iones. Cuando un átomo pierde electrones, su carga predominante ahora será la positiva, formando un ion denominado catión. Pero cuando gana electrones, la carga total ahora es más negativa y se forma un ion llamado anión. Para terminar el video de hoy, añadiremos a nuestra línea del tiempo el modelo de Schrödinger, propuesto en 1926. En este modelo se explica que los electrones son ondas, que no se encuentran en un punto exacto dentro del átomo, sino que solo existen zonas de probabilidad en donde se puede encontrar. Este es un modelo cuántico, es decir,
que los átomos no son partículas sólidas como podríamos pensar, sino que el átomo es meramente energía ordenada en forma de ondas vibratorias. Pues bien, espero que este video te haya sido de utilidad. Si te interesa saber más de la física del átomo, te invito a visitar el canal de Quantum Fracture, que te hará estallar la cabeza. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.